iglesia, pero ya en 2 Tesalonicenses, 2 meses después, ella estaba confundida porque pensaba, se les había enseñado de que el día del Señor estaba cerca. Ahora noten bien, día del Señor no es lo mismo que venida y reunión. En esos textos hay 2 asuntos tratados sobre la venida del Señor. El primero es nuestra reunión con Él, tratado en la primera epístola. El segundo tema es el día del Señor, tratado en la segunda epístola. Lo que ocurre es que las dos cosas están muy cercanas. El día del Señor comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, venida del Señor, primera parte, comienza el día del Señor. Ellos estaban nerviosos porque pensaban que a causa de sus grandes tribulaciones, ellos estaban pasando el día del Señor. Y si habían pasado el día del Señor, significaba que ellos no fueron dignos de haberse reunido con Jesús. Así que estaban preocupados. Estamos en la tribulación y no hemos reunido con Jesús. Ya el vino nos hemos quedado, como diríamos en el lenguaje nuestro. Y se estaba confundida. Así que el apóstol Pablo va a tratar el tema, nuestra reunión con Él, el rapto, la vida del Señor. Y el tema del día del Señor, día de juicio. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, noten, el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. El apóstol Pedro también cita diciendo, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Ambos están de acuerdo, obviamente. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya en el Antiguo Testamento hay una referencia que dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. El día del Señor, podemos ponerlo con más detalle, profecías del profeta Joel, pero damos simplemente una corta explicación. El día del Señor, repetimos, es el día de ira de parte de Dios, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Ese día del Señor vendrá de repente. Ese día del Señor habrá estruendos de los cielos, pasarán, los elementos ardiendo serán deshechos. En Apocalipsis tenemos descripciones de todo lo que es el día del Señor, eventos de la naturaleza terribles, guiados por Dios, guerras y ejércitos que se levantan unos contra otros, que culminan en la gran guerra de las guerras, o Armagedón. La gente común no se da cuenta del movimiento mundial y hacia dónde van las cosas, porque no conoce a Dios. La gente común no se imagina que lo que está sucediendo sobre la faz de la tierra, los problemas económicos, la búsqueda de un líder que sea capaz de unir a todas las naciones, la fortaleza de una moneda europea y tratar de levantar el imperio romano. La gente no se da cuenta de todo eso es parte de un programa de parte de Dios. El odio hacia la nación de Israel, el deseo de eliminarla del mapa, más los acontecimientos, como hemos dicho, catastróficos, que ocurren constantemente. La gente no se da cuenta, repito, que es un plan de Dios llevándose a cabo. Solo el cristiano que lee la Biblia lo puede entender y mirar lo que sucede con ojos de palabra profética cumplida. Pero para el no cristiano no pasa nada. Algunos se asustan algo y simplemente se asustan un poco, pero no se dan cuenta que Dios está llevando a cabo un plan. Sea exaltado. Así que la aparente contradicción es que en la primera epístola el apóstol enseña que hay que estar preparados porque el Señor vendrá. Pero en la segunda epístola leímos el texto que habla de que nadie os haga confundir en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, es importante, para el día del Señor hay señales.
Y dos señales contundentes. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Pero ese texto no habla de la vida de Jesucristo, sino del día del Señor. Algunas personas que leen la Biblia, algunos expositores se han confundido diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque antes de que venga la gran tribulación, tiene que venir el anticristo. Por tanto, no hay tal rapto y por tanto nos quedaremos aquí. Porque en esos versículos no se dan cuenta que hay una diferencia. Versículo 1 habla de la reunión con Cristo, ese es el rapto. Pero el versículo 2 habla del día del Señor, cuando Dios comienza a ejecutar juicio sobre la faz de la tierra. Ese día del Señor, la gente lo va a saber. Bueno, no lo va a discernir porque no conoce la palabra. Pero dos cosas lo van a marcar muy perfectamente: la manifestación de la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición, el antidios, que comúnmente llamamos anticristo. Esa persona se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, o sea, va a profanar el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando leemos este capítulo hay que entender un poco de religión para comprender este texto. Cuando uno habla de templo, ¿a qué templo se refiere? ¿A cuál templo se refiere? Al templo de la religión judía, de Israel, Jerusalén. No es un templo bautista, ni metodista, ni pentecostal, ni católico. No es la catedral del Vaticano. No es la catedral de Inglaterra. No es una iglesia evangélica, ni luterana, ni metodista. Esa palabra templo se refiere exclusivamente al templo de Jerusalén, que no está edificado. No existe el templo de Jerusalén. Hoy día no existe. Cuando Pablo escribió, existía. Pablo profetizó viendo el templo que estuvo en la época en que le estaba hablando, porque debo decir, el templo en el año 70 después de Cristo, pero cuando Pablo habla, en el año 50 en este momento, el templo estaba hecho. El templo no está, desapareció. Todos sabemos que Israel está tratando de hacer su templo. Por eso, la edificación del templo de Israel es una señal de la pronta venida del Señor Jesucristo. Porque sin templo no va a pasar esa profecía. Y con la palabra profética de Dios se cumple toda con exactitud. Cuando se haga el templo, y usted sabe que el asunto se está poniendo bueno. Hay libros que describen con exactitud cómo los judíos han descubierto aquellas personas descendientes de los levitas a través de estudios genéticos. Y esa gente ellos están entrenando para que sirva en el templo. Han hecho la ropa, han pintado las vestiduras con el color original que la Biblia mostraba en el Antiguo Testamento. Están preparados para cuando se haga el templo comenzar la adoración a Dios. Ahora bien, un personaje se opondrá, profanará el templo, significará que va a entrar al templo de Israel donde no puede entrar. Como hoy día nadie puede entrar a un templo musulmán porque se hace una guerra mundial. ¿Me están entendiendo? Si usted ahora mismo va a la mezquita de Omar y trata de entrar siendo judío, se arma una guerra terrible. Eso se llama profanar el templo, en ese caso de los musulmanes. Pero lo que la Biblia habla es de que el templo de Israel va a ser irrespetado, profanado. Alguien va a entrar allí y va a profanarlo y decir que yo soy Dios. Yo soy Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eso pasó con Antíoco Epífanes, el general romano, pasó en la historia. Pero
ahora va a pasar otra vez y cuando ocurra será final. Ahora bien, en Europa, actualmente, la población europea toda va declinando en cuanto a población. Quiere decir que en Europa ninguna familia europea tiene más de 2 hijos. Nadie tiene un niño, 2 como mucho, o ninguno. Hay familias que deciden adoptar un perro o un gato como heredero de la familia. Y usted notará que hay ricos que le dejan toda su fortuna al gato o al perro. Se han hecho estudios que dicen que cuando una sociedad tiene menos de 2 hijos, va descendiendo. Esto es que la tasa de mortalidad es mayor a la de la natalidad y por tanto va descendiendo en términos numéricos. Por lo tanto, toda Europa en 50 años va a ser menos europea y más africana. ¿Me están entendiendo por qué? Porque hay una inmigración poderosísima del norte de África, de Libia, Marruecos y otros de los países que han caído del ala del comunismo. Y todas esas personas que entran inmigrantes a Italia o a Suiza o a España o a Inglaterra, todos o la mayoría son musulmanes. Pero además se multiplican en cantidades, son familias con 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, muchos hijos, muchos hijos. Por lo tanto, por simple matemática, en 40 o 50 años, la población será mayoritariamente no europea, descendiente de musulmanes. Es así. Eso nadie lo detiene. Porque ya los europeos no quieren tener más hijos, mientras ellos tienen como política multiplicarse como conejitos. Ahora bien, imagínese usted una nación como será europea, donde la mayoría sea musulmana. ¿A quién ustedes creen que los musulmanes odian más que a nadie? A los judíos. Más que a nada del mundo. A los judíos. Por lo tanto, no es tan difícil que esa palabra profética se cumpla. No es nada difícil que se cumpla. No es nada difícil. Israel ha sido perseguido muchos años, todo es por su desobediencia a Dios, claro, el tiempo antes de Hitler. Y Hitler fue el gran y último perseguidor de los judíos. Sin embargo, todavía hay gente que quiere eliminarlos. Todo eso es un plan también de Dios para que ellos reconozcan al Señor como Salvador, porque ellos no han aceptado a Jesús como Señor. Ellos aman a Dios en su religión, pero no han conocido a Jesús como Señor. Dios tiene un plan para con ellos. Ahora, la iglesia tiene que tener los ojos bien abiertos, porque el plan está ocurriendo y la gente no se da cuenta. Y ahora vosotros sabéis lo que